¿Todos en su sitio? ¿Cómodos? Perfecto. Pues bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de charlas y coloquios que organiza el Colegio Marianistas de Zaragoza en su 75 aniversario. Y es que desde el colegio se ha querido plantear este año conmemorativo no solo como eso, como una celebración, sino también como una oportunidad para seguir enriqueciendo su ya de por sí rica trayectoria pedagógica y también para ofrecer a nuestra ciudad un foro de debate y de reflexión sobre importantes asuntos educativos. Enseguida vamos a entrar en materia en esta cuestión que hoy nos reúne aquí, esa posibilidad de un pacto educativo en nuestro país, pero antes déjenme que le dé la palabra al director del Colegio Marianistas, José Luis Andrés, como anfitrión. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y sobre todo bienvenidos a nuestro cumpleaños, a nuestro 75 aniversario. Gracias por estar aquí. Gracias, secretario de Estado, Chema, Jesús, Maite, delegada del Gobierno. Gracias a todos, como os decía, por celebrar con nosotros nuestra historia. Como sabéis, llevamos inmersos en el mundo educativo 75 años y queremos celebrarlos todos juntos. Durante todos estos años, el Colegio Santa María del Pilar Marianistas ha estado educando a cientos de niños y jóvenes en sus aulas, que luego han contribuido al progreso y al desarrollo de la ciudad y de nuestra tierra. El colegio sigue apostando por una educación renovada y de calidad, que sea capaz de ofrecer para nuestros alumnos y para la ciudad y para nuestra tierra un futuro que seguro que lo tienen delante. Las relaciones vividas en nuestra comunidad educativa, donde reina un verdadero espíritu de familia. La educación integral, abierta a todas sus dimensiones, a todas las dimensiones de nuestros alumnos, son nuestros rasgos importantes, nuestras señas de identidad. Todos estos años hemos intentado, por todos los medios, seguir transformándonos como colegio de esta rica tradición marianista. Hemos intentado seguir creciendo en nuestra profesión educadora. Con ocasión del 75 aniversario, queremos ofrecer a nuestra ciudad un foro de reflexión en el que cabemos todos sobre el futuro de la educación. Nos jugamos mucho en ello, nos jugamos el futuro. Lo queremos hacer, como decía Blanca, con 5 sesiones. Empezamos hoy con el pacto educativo, con los ponentes que luego nos presentarán. Seguiremos con gente de primera línea, expertos educativos, con Javier Cortés, con Francesc Torralba, con Mar Romera y con José Antonio Marina. Queremos que este sueño, que este año nuestro de aniversario, sea un sueño compartido. Y de nuevo quiero agradeceros a todos los que estáis aquí por pensar la educación con nosotros. El lema que hemos elegido de este ciclo de conferencias es pensar la educación contigo. Me parece que es importante, insisto, en que el sueño sea compartido. Gracias por pensar y ser el futuro con nosotros. Y confío en que este ciclo, en que este foro de reflexión sea interesante para todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, pues el tema que planteamos esta tarde es si es posible un pacto educativo. Y es que durante mucho tiempo en nuestro país se ha estado demandando ese pacto educativo por parte de distintos sectores sociales y políticos. ¿Qué dificultades han impedido que se consiguiese? ¿Es todavía posible? ¿Es todavía necesario? Y, sobre todo, ¿qué condiciones se deberían dar para que pudiéramos lograrlo? Lo que se debate en toda ley de educación es qué concepto del ser humano, de la sociedad y del bien común se va a desarrollar a través de ese modelo educativo. Es el modelo de educación que queremos, que esos contenidos esenciales que deseamos transmitir a las nuevas, a las futuras generaciones, a favor de quién se desarrollan, al servicio de quién se diseñan y, sobre todo, qué tipo de sociedad nos ayudan a construir.
4 personas procedentes de diferentes sectores del mundo educativo van a tratar esta tarde de responder a esas cuestiones. En esta mesa redonda van a participar Alejandro Tiana, él es secretario de Estado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Jesús Garcés, presidente del Consejo Escolar de Aragón, José María Chema Elvira, que es antiguo secretario general de Escuelas Católicas. Y seguramente en el programa habrán visto que estaba anunciada Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, que finalmente no podrá acompañarnos esta tarde por cuestiones de agenda. Modera la mesa Maite Ortiz. Ella, Maite, es una persona absolutamente indicada para conducir esta mesa, para conducir este coloquio, porque ella tiene un amplio conocimiento del sector educativo y pedagógico que le otorga su amplia trayectoria profesional. Voy, si te parece, Maite, a repasarla y voy a leer porque no me quiero dejar nada. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la gestión educativa, habiendo sido profesora en diferentes colegios de Madrid. Actualmente sigue vinculada a la docencia a través de la formación del profesorado. Con más de 22 años en Ediciones SM, ha ocupado posiciones de dirección en diferentes proyectos editoriales y de gerencia en el área de innovación educativa y de soluciones educativas en los 10 países en los que SM está presente. Y en este momento es directora general de la Fundación SM. Maite, gracias por haber aceptado esta invitación. Enseguida tomas el mando, pero antes les quiero recordar que al final de esta mesa redonda ustedes podrán realizar sus propias preguntas a los participantes. Así que, sin nada más que añadir, a partir de ahora, Maite, es todo tuyo. Pues nada, muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a todos por estar aquí. Rosa, especialmente te agradezco que estés con nosotros y, por supuesto, a los ponentes. Pero no quiero dejar de tener un momento especial para todos los profesores y las profesoras, educadores en general, porque el colegio tiene muchos educadores, del Colegio El Pilar, que celebra hoy su 75 aniversario, porque han sido capaces de transformar la vida de muchas personas y esas personas, a su vez, de la sociedad. Yo creo que veo aquí caras de gente que ha dedicado su vida al colegio y a la educación y me gustaría, pues, que en este momento tuviésemos un recuerdo especial para aquellos maestros y maestras, que algunos sois incluso antiguos alumnos, ¿no?, del colegio, pues para todos aquellos que os han hecho sentir personas tan importantes como sois ahora. Independientemente del ámbito que ocupe cada uno, seguramente allí se cuajó lo mejor de vosotros. Así que un recuerdo muy especial para todos los educadores del colegio. Ya ha hecho Blanca un repaso de las personas que nos acompañan, pero me parece que vamos a decir un poquito más, porque yo creo que lo merece. Tenéis muchísimo nivel y merece la pena que los que asistan os conozcan un poquito mejor. Alejandro Tiana, bueno, es muy conocido, es doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la UNED, secretario de Estado de Educación desde junio del 2018. Comenzó su carrera, esto es muy interesante porque tiene un recorrido amplio en la escuela. Empezó en la Escuela Siglo XXI, una escuela muy emblemática en Madrid, y es muy interesante que has pasado desde los pequeños hasta la universidad, llegando a ser catedrático, y eso te da una visión muy amplia y muy interesante. Fue director del Instituto de Ciencias de la Educación, el ICE, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Fue nombrado director del Centro de Investigación, Documentación y Evaluación, del CIDE, del Ministerio de Educación y Ciencia. Estuvo allí hasta el año 94. Después fue elegido vicerrector de Innovación y Evaluación de la UNED. Y después, un poquito más tarde, fue nombrado director general de Innovación y Desarrollo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Más adelante, en el 2004, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue nombrado secretario general de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, cargo que ocupó hasta el 2008. Entre el 2008 y 2012 fue director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. En 2013 fue elegido rector de la UNED, cargo en el que ha permanecido hasta que en 2018 fue nombrado secretario de Estado de Educación y Formación Profesional. Ha trabajado con multitud de organizaciones, como os digo, a nivel internacional y nacional también. Muchas gracias, Alejandro. José María Elvira, Chema Elvira, como le conocerán muchos de sus alumnos, es religioso marialista desde el año 67.
Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Teología Pastoral y Catequética por la Universidad Salesiana de Roma. Ha sido profesor de Matemáticas, de Física y Religión desde los años 71 hasta el 85 en los colegios marianistas de Zaragoza, San Sebastián y Valencia. Fue director del Colegio Marianista Santa María del Pilar de Zaragoza, de quien celebramos hoy su 75 cumpleaños. Ha sido viceprovincial y asistente de educación en la provincia marianista. Conoce muy bien las instituciones, fue presidente de Educación y Gestión de Zaragoza y Aragón en la Junta Confederal desde el año 89 hasta el 93 y después miembro de la Junta de Feria Aragón desde el año 98 al 2001. Más tarde fue, como ha dicho Blanca, elegido secretario general de Escuelas Católicas en el año 2012, cargo en el que ha estado allí hasta hace 2 años, me parece, ¿no? Una cosa así. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Chema. Y por último, Jesús, que es de Zaragoza. Mucho gusto que tengamos aquí un aragonés. También, Chema, ¿no? Eres aragonés, 2 aragoneses, muy bien. Estudió Magisterio, se diplomó en la especialidad de Ciencias Humanas, es también licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia y posee el diploma universitario de posgrado en Audición y Lenguaje. Eso nos hace pensar que conoces muy bien la escuela también desde los primeros años. Pertenece al cuerpo de maestros y ha desarrollado su labor docente en centros penitenciarios y en el CEIP Torre Ramona de Zaragoza. Ha sido presidente de la Junta de Personal de la provincia de Zaragoza y ha ocupado diferentes responsabilidades en el ámbito sindical. Actualmente es presidente del Consejo Escolar de Aragón, como nos decía también Blanca. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy, la educación, es un tema que realmente pertenece al diálogo social, siempre está presente, estamos en los periódicos continuamente, cuando no es por la prueba PISA es por otra cosa. Pero verdaderamente, desde que el COVID-19 está con nosotros, por desgracia, la educación ha pasado a primer plano, ha venido a catalizar la reflexión y el discurso, ¿no? ¿Qué pasaría si no existieran las escuelas? Esto es algo que no nos habíamos planteado, pero resulta que hemos estado un tiempo donde las escuelas estaban cerradas y hemos visto lo que ha ocurrido. ¿Qué pasaría si no existieran las escuelas? ¿Qué hay que enseñar en las escuelas? ¿Para qué van a las escuelas los niños? Esa reflexión se une ya a un movimiento de hace tiempo, ¿no? Donde hemos estado pensando cuál es el sentido de la escuela, qué hay que aprender, y realmente esto, como digo, lo ha catalizado. Nos encontramos a que a nivel macro hay organismos que han sido capaces de encontrar pactos. La OCDE en su momento, la ONU en su momento pactó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UNESCO acaba de presentar ahora su informe sobre los futuros de la educación, donde pide un llamamiento mundial para trabajar en 5 bloques, 5 propuestas que ellos dicen que deberían ser los ejes en los que debería trabajar cualquier política educativa. Es decir, que a nivel macro vemos que claramente estamos enfocados a unirnos, ¿no? A tener una visión conjunta. También a nivel micro, lo hemos visto en los colegios, rápidamente se han organizado y han sido capaces de sacar adelante un curso y lo que llevamos de en unas condiciones extraordinarias. Ha habido que organizar las aulas, decidir muy bien qué se aprendía, cómo se aprendía y cuándo se aprendía. Y muy rápidamente, es decir, han sido capaces de organizarse. Sin embargo, en el nivel intermedio, en este país no tenemos esa experiencia. En el 2010 hubo ya un primer atrevimiento intentando conseguir un pacto por educación. Más tarde, en el 2017, casi a punto de firmarse y no se llegó. Y en el 2015 se le encargó a José Antonio Marina, otro encargo distinto, pero bueno, en realidad lo que se intenta es un consenso, ¿no? Yo os lanzo la pregunta, ¿por qué no ha sido posible llegar a ese pacto cuando parece que a otros niveles es más sencillo? Pues, como queráis, empezamos si queréis. Venga, Alejandro, que te tengo aquí a la derecha. Bueno, vamos a ver, gracias por la invitación, lo primero. Encantado de estar hoy aquí con vosotros. No sabíamos, cuando hablé con Chema, si iba a ser posible vernos presencialmente o no, pero me alegro de que finalmente lo sea. Y cuando decías que había 2 aragoneses, yo soy medio aragonés. Mis abuelos maternos eran de un pueblito de Teruel, de 2 pueblitos de Teruel, de Visiedo y de Argente. Y cuando se hicieron maestros fueron viajando por toda España. Mi madre nació en Castellón, pero medio aragonés también. Entonces, así que, puntualizando. Bueno, si me permites que responda, pero reflexione un poquito alguna cosa general. Yo creo que esta es una cuestión muy importante en la que conviene también pensar de qué estamos hablando.
porque hablar de pacto es un término que a todos ¿quién va a decir que no, no? Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pacto? Porque yo creo que eso conviene aclarar algunas cosas. Yo lo he vivido personalmente, me ha tocado participar en diversos proyectos y también lo he estudiado porque, en fin, he sido profesor hasta que pasé al Ministerio de Política y Legislación Educativa y entonces es parte de lo que yo trabajaba y enseñaba a mis estudiantes y son cosas sobre las que he escrito y tal. Entonces, ¿me permites que haga alguna reflexión desde ese punto de vista? Ya en el año 2008, lo tenía aquí anotado, recuerdo que hubo un artículo en El País de Susana Pérez de Pablos, que era la encargada entonces, que lo llamó precisamente la educación el campo de tiro político. Estamos hablando de anteayer, ¿no? Y quiere decir, y algo de eso hay. Entonces, que el consenso es una fuerza grande de las sociedades no cabe ninguna duda, pero también lo es el disenso. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de pacto, me parece que debemos aclarar a qué podemos aspirar a pactar o qué es iluso pensar que podemos pactar, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí de las reflexiones sobre esto que yo he encontrado, de las más importantes que me parecen para entender el asunto son algunas de un politólogo italiano fantástico, Giovanni Sartori, que en Teoría de la Democracia hizo precisamente unos análisis sobre esto. Y él hablaba de que en las sociedades democráticas, no estamos hablando de otras, que hay tres tipos o tres niveles de consenso, ¿no? Y que los tres no tienen las mismas características, ¿no? Él hablaba de un consenso que llamaba procedimental. El consenso procedimental es el que nos dice cómo ponernos de acuerdo sobre las reglas del juego, sobre las normas que rigen las relaciones entre las personas, ¿no? Y desde luego el consenso procedimental, si no se encuentra, las sociedades democráticas son inviables. Es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario, por ejemplo, que establezcamos cuál es el lugar de la justicia y que nuestros conflictos que puedan surgir sepamos cómo resolverlos de frente a la justicia, que seamos iguales ante la justicia, etcétera, porque si no es imposible. La sociedad democrática es inviable, ¿no? Luego hablaba de un consenso básico, que son los principios fundamentales que marcan los límites del disenso, ¿no? Por así decir. O sea, son aquellas cosas que no son absolutamente imprescindibles, sin las cuales no hay sociedad democrática, pero, hombre, debiéramos encontrar el mayor grado de acuerdo posible y, por tanto, es deseable, ¿no? En ese sentido. Y luego hay el consenso político, que son las políticas concretas en distintos ámbitos, ¿no? Que para él el consenso es más excepcional porque es el campo de juego del disenso. Porque en una sociedad no podemos pensar que todos tengamos las mismas concepciones sobre todo. Y, por tanto, si nos empeñamos en que haya argumentos y acuerdos de unanimidad, es imposible que los encontremos. Entonces, si no dejamos un espacio también para el debate y para el disenso, pues va a ser muy difícil que se construya el consenso a la contra, ¿no? Entonces, sobre todo esto, yo creo que de las personas que yo conozco que más ha trabajado sobre ello es un catedrático de la UNED, ya jubilado, que es Manuel de Puelles, que ha escrito mucho sobre eso. Y no solo él, sino que en general hay un cierto acuerdo de que, bueno, el consenso procedimental es nuestra constitución, nuestro modo de organizar la sociedad, pero que existe en materia de educación un consenso básico, que es el artículo 27 de la Constitución. O sea, que ese es el punto de lo que podríamos llamar el consenso constitucional sobre la educación. El problema que tiene el artículo 27 de la Constitución es que es un artículo que está construido precisamente buscando un consenso en un ámbito necesariamente conflictivo. Conflictivo me refiero a que tiene visiones distintas, que lo hace complejo. Porque el artículo 27, yo no me quiero extender mucho, lo prometo, pero el artículo 27 se construye en la Constitución, fue de los que estuvo a punto de romper el consenso constitucional. Vamos, tanto fue el debate que la Comisión Constitucional discutió si se debía mencionar en primer lugar el derecho a la educación o la libertad de enseñanza, y lo resolvió con el artículo 27.1, que dice:
todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza, o sea, se yuxtapuso, y el artículo 27 tiene unos puntos que proceden de la tradición ideológica educativa de la izquierda, el principio de participación, la libertad de cátedra, etcétera, y otros que proceden de los principios ideológicos educativos de la derecha. Por ejemplo, el papel de los padres en relación con los hijos. O sea, hay toda una serie de cosas. Y entonces, esa yuxtaposición hace que el artículo 27 de la Constitución, que es la base de ese consenso básico, sea complejo de llevar a cabo. Entonces, eso nos ha generado muchos debates a lo largo de toda la historia de la democracia, y nos ha generado insatisfacción, porque, claro, muchas veces dice, hombre, es que no nos podemos poner de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo. Vamos a ver, acordar las políticas educativas al 100% a mí me parece imposible, prácticamente. No sé si deseable siquiera, porque hay que dejar un cierto espacio para el disenso. En una sociedad democrática hay alternancia, los ciudadanos eligen sus representantes. Si sienten los ciudadanos que elegir a sus representantes da igual porque las políticas nos vienen predeterminadas, también tiene un efecto pernicioso para la democracia, que es lo que pasa, por ejemplo, con la economía, cuando dicen, no, la economía nos viene fijada por Europa, y entonces lo que genera son movimientos de rechazo a Europa o cosas así, porque no deja un espacio tan claro de disenso, ¿no? Y en materia de educación la hay, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos encontrar una cosa y otra? ¿Por qué creo, y ahora ya te respondo, por qué creo yo que los intentos de pacto no han funcionado? Bueno, yo creo que ha habido muchos factores. Hay factores de intereses personales, políticos, institucionales concretos. Ha habido determinados momentos en nuestra historia que se ha podido llegar a un acuerdo y no se ha llegado porque algún partido pensaba que no le interesaba, porque si podía tener ocasión de gobernar prefería no tener las manos atadas por un pacto, o cosas similares. Eso sin duda ha pasado, pero también porque es muy complicado pensar en llegar a acordar todo. Y yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que si pensamos en un pacto como algo que todos nos pongamos de acuerdo unánimemente en todo, va a ser imposible. Va a ser imposible. Entonces, para mí, una de las claves, lo adelanto, pero no voy a decir más ahora, es identificar, cuando hablamos de pacto, de qué hablamos. O sea, qué podemos aspirar a acordar y qué cosas, a lo mejor algún día las acordamos, pero mejor de momento las dejamos de lado porque a lo mejor es muy difícil y eso nos impide llegar a otro tipo de acuerdos. Chema. Bueno, para responder a esta pregunta, yo iba a empezar precisamente por donde ha empezado el secretario de Estado, por el artículo 27 de la Constitución, para decir que sí que ha habido un pacto, hay un pacto en España sobre educación, y es ese artículo 27. Como él ha recordado, fue difícil alcanzarlo, lo recordaréis muchos, los que sois más jóvenes quizá no, pero en aquel momento es cuando se interrumpieron los trabajos de la comisión que estaba elaborando la Constitución, y tuvieron que intervenir los máximos representantes de algunos partidos para llegar al acuerdo. No voy a recordar la historia, ya lo ha hecho él, pero sí quiero analizar un poco ese artículo 27. En el fondo se trataba de armonizar dos grandes principios, que eran el principio de la igualdad ante la ley, y que quedó reflejado en ese todos tienen derecho a la educación, y la libertad de educación. Efectivamente, a continuación, punto seguido, se reconoce la libertad de enseñanza. Pero se trataba de armonizar esos dos grandes principios, que habían sido el motivo de disputas ya históricas y a veces realmente encendidas en la historia de España en los últimos años, siglos. Por fin se había alcanzado un acuerdo, parecía, un pacto donde se trataba de armonizar esos dos grandes principios. Y, bueno, ese es el gran pacto. Yo creo que de lo que se trataba era de desarrollar un poco más, de concretar ese pacto fundamental y para poder tener un pacto educativo luego que fuera previo a la elaboración de las grandes leyes de educación. Eso es lo que no se ha conseguido, el desarrollar ese artículo 27. Quizá porque era lo máximo que se podía obtener de pacto en aquel momento y realmente contenía lo mínimo que había que pactar para que pudiera echar a andar la educación en España en el periodo ya democrático. ¿Por qué no ha sido posible después llevar a cabo esa concreción, ese desarrollo del artículo 27? Pues han sido varios factores, pero yo aquí me voy a mojar un poco más. Ha habido dos grandes momentos donde se ha estado a punto de llegar al pacto. Cuando era ministro Ángel Gabilondo, el gobierno de Rodríguez Zapatero, gobierno socialista, y hace 3-4 años, en el año 17-18, cuando
cuando gobernaba el Partido Popular y el ministro era Wert, se constituyó una subcomisión parlamentaria para trabajar sobre el pacto educativo. En el primer caso, cuando Gabilondo era ministro y el Partido Socialista estaba en el gobierno, al final fue el Partido Popular quien se retiró. No solo el Partido Popular, hay que decirlo también. Otras organizaciones como Comisiones Obreras tampoco quisieron firmar. Y hace 2 o 3 años quien se retiró fue el Partido Socialista, al cual le siguieron después otros partidos, Podemos, etc. Es decir, difícilmente, me parece a mí, que va a haber un pacto educativo en España, pacto político, cuando gobierne la derecha, porque la izquierda no va a quererlo y viceversa. Nadie se quiere apuntar el tanto al partido de la oposición, al partido opuesto a él. Y termino esta primera parte diciendo que, desgraciadamente, en estos momentos, hace 4 años o 5 años quizá era posible, en estos momentos me parece absolutamente imposible llegar a un pacto de educación, porque las posiciones políticas se han polarizado y hay grupos, hay partidos políticos que claramente manifiestan que no quieren un pacto de educación. Es más, están sometiendo a revisión no solamente el artículo 27, sino toda la Constitución, como sabéis, pensando que aquello era, pues no sé, el régimen del 78, que hay que someter a revisión, y cuando, ciertamente, me gusta decirlo, el artículo 27, como toda la Constitución, fue posible gracias a la generosidad de todos los grupos políticos, de todos los sectores sociales, porque había deseo de mirar hacia adelante y de llegar a acuerdos. Desgraciadamente eso no existe hoy, o no existe del todo, o no existe en todos los grupos, y bueno, si hay grupos que pretenden revisar y someter a juicio toda esa elaboración de la Constitución, también del artículo 27, pues en este momento va a ser muy difícil avanzar en ese pacto. Luego avanzaremos y les daremos argumentos, si es que consideramos que es deseable tener ese pacto, para que tomen nota los que nos ven y podamos convencerles, a ver si es posible. Chema, ¿tú crees, Jesús, de verdad que en este momento sería imposible conseguir ese pacto? ¿Cuáles son las tensiones? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y un saludo del Consejo Escolar de Aragón. He visto a algún consejero que está en la sala, entonces pues a toda la comunidad educativa y a los amigos y amigas del Pilar un cordial saludo y enhorabuena por el cumpleaños. Pues yo envido y digo que es posible un pacto y que yo traigo un pacto. Y yo traigo un pacto firmado en Aragón por todas las fuerzas políticas del Parlamento en el 19, con 9 elementos básicos. Y además, previamente, un pacto social trabajado por el Consejo Escolar de Aragón con 249 medidas. Y hilo un poco al planteamiento que tú hablabas antes de lo macro y lo micro. Tenemos un entramado institucional, yo creo que positivo, con las transferencias, y a veces perdemos las referencias de que no todo es Madrid ni todo es ley orgánica, que es importante y que también, porque evidentemente todo se construye en un elemento de encaje que hay que equilibrar. Pero en comunidades autónomas se han hecho y se están haciendo esfuerzos por llegar a acuerdos. Y pongo incluso una referencia más en concreto. Las leyes educativas que se han podido hacer aquí en Aragón, que no ha sido una ley educativa como marco global, y allí estaría un poco al hilo de lo que decían los 2 compañeros de mesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, lo que no podemos pretender es llegar al 100% en la igualdad absoluta en lo que pactamos, en todos los elementos de lo que pactamos. Pero cuando se estructuran determinados elementos y se baja al terreno, se juega al terreno, se baja el balón, es más fácil llegar a acuerdos entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, que todos tenemos ideología. Todos tenían ideología, lo que se firmó en noviembre del 16 en Aragón, 249 medidas, que ya muchas están implementadas por las administraciones que les ha tocado. Y todos tenían ideología, todos los partidos políticos tenían ideología. Cuando firmaron en marzo del 2019 9 bases mínimas para un pacto educativo en Aragón y que comprometen a todos los partidos políticos de entonces, 2019. Ahora hay un partido más, pero yo creo que se podría hacer el esfuerzo de intentar introducirlo en este gran marco. Quiero decir que cuando el balón lo echamos al suelo y nos separamos un poco de los aires de Madrid,
hay que ir buceando por las comunidades autónomas y hay que ir viendo esas respuestas que se están dando, porque, por ejemplo, aquí tenemos una ley educativa a lo largo de toda la vida, una ley educativa, digamos, de lo que antes se denominaba educación de adultos, que también ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Yo creo que va a entrar también una ley ahora en Cortes, veremos a ver si el tiempo nos da para que los partidos políticos debatan, que es una ley sobre participación de la comunidad educativa en Aragón, uno de los elementos fundamentales que vertebraba el modelo aragonés de educación. Y yo tengo esperanzas que ahora actualmente precisamente se está informando desde el Consejo Escolar de Aragón, que pueda llegar a Cortes y pueda de alguna forma construirse. Al 100%, pues es difícil, porque si entramos en una política estrictamente política, pero si bajamos a la política educativa encuentras más acuerdos. Encuentras acuerdos en equidad, encuentras acuerdos en inclusión, encuentras acuerdos en participación educativa, encuentras acuerdos en determinados elementos que los vas sumando normas, vas sumando decretos, vas sumando órdenes y tienes un modelo educativo que se construye a lo largo de todo eso. Posiblemente, a lo mejor, el pacto educativo a nivel nacional. Yo siempre haría esfuerzos, porque el camino yo creo que es interesante, ¿eh? El camino construye también a los sectores. Uno de los elementos fundamentales del trabajo que se hizo en el Consejo Escolar de Aragón fue, y lo reconocen todos los sectores de toda la comunidad educativa aragonesa, en ese proceso de trabajo, es el encuentro, el escuchar al contrario no, al que tiene unas diferencias conmigo en la posición que tengo. Eso sirve para que se haga poroso el proceso y poder avanzar en elementos. Yo creo que es un elemento continuo. Y a mí ya me gustaría que, bueno, pues a través, yo no sé si del Consejo Escolar Estatal o de determinados elementos, se vieran bajar el nivel político y acercarlos más a los representantes de los sectores, de cada uno de los sectores, por supuesto, de todos los sectores, no hay que excluir a ninguno. Si un sector se quiere excluir por alguna circunstancia, porque no ve determinadas cuestiones, es respetable, lo decía antes Alejandro. Decía, es que es imposible pensar que en un momento determinado no se pueden hacer políticas educativas. Yo creo que hay que dejar márgenes. Pero hay elementos que, sin darnos cuenta, aquí, por lo menos, estamos construyendo un modelo aragonés, un modelo educativo sin tener ley educativa. Bueno, yo creo que es mi experiencia y es mi visión del tema. Jesús, ¿y tendrías alguna evidencia de los beneficios que ha reportado ese pacto para la educación en Aragón? Pues yo tengo varias evidencias. Por ejemplo, se ha hecho una mirada muchísimo más interior a la escuela rural. Uno de los elementos de las medidas que se planteaba en las 249 medidas era que la peculiaridad que tiene Aragón es una escuela rural muy potente. Una escuela rural que hay que dar respuesta y que hay que ver encajar en un momento determinado. Se ha planteado también un modelo también de distribución de alumnado con necesidades educativas especiales, de forma en el que yo creo que todas las redes deben de ser colaboradoras, evidentemente con recursos. Eso estará siempre ahí y eso es uno de los elementos que las diferentes administraciones les toca. Pero al alumnado aragonés hay que darle respuesta, en una forma de repartir. Yo creo que esos son elementos que estos procesos de encuentro han ido escuchando. Y en los grupos políticos que había en las Cortes, y yo espero que en los que hay actualmente, recojan también ese espíritu de consenso. Estamos en una tierra de consenso y tenemos que aprovechar que estamos en una tierra de consenso. Si no, ¿cómo nos hemos gobernado tantos tiempos desde que tenemos el estatuto que ahora va a hacer 40 años? Con consenso. Claramente. Chema, la pregunta es para ti. ¿Por qué crees tú que intuyes que va a haber dificultad en llegar a ese pacto? ¿Cuáles serían las condiciones para que se produjera un pacto educativo? La primera condición, me parece evidente, es que haya voluntad de pacto. Esto parece una obviedad, pero me parece que es la condición primera y la que, siento decirlo, desgraciadamente en este momento creo que no existe. Yo me alegro de oír lo que decía el presidente del Consejo Escolar de Aragón, porque es cierto que en Aragón y en otras comunidades autónomas se han llegado a acuerdos, pactos, que resuelven de manera consensuada varios problemas o varias situaciones concretas que afronta la educación. Pero a mí me parece que hay una cuestión de fondo, que es la que debería abordar un pacto, que el artículo 27 lo abordó de alguna manera, que es cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la sociedad civil en la educación. ¿Cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de los agentes sociales
que quieran también intervenir. El artículo 27 lo dice claro, pero eso es lo que está causando, lo que causa siempre en el fondo las dificultades. Al Estado se le reconoce, lógicamente, en el artículo 27, como en cualquier Estado democrático, la facultad, el derecho y el deber de garantizar una educación para todos, de inspeccionar y de asegurar pues, un nivel de calidad exigible a todos, pero no se le reconoce el monopolio de la gestión educativa. Por tanto, esto da pie a que el Estado gestione algunos centros, pero que los agentes sociales, los grupos sociales, personas, también tengan su iniciativa y puedan crear y dirigir centros educativos. Dirigir centros educativos con un ideario concreto, es decir, desde una perspectiva, desde una visión de la realidad concreta. Esto es lo que se reconoce en el artículo 27, pero esto es lo que en el fondo está causando siempre las dificultades. ¿Qué margen damos a la sociedad civil para que actúe a la hora de gestionar o de tomar iniciativas en el mundo educativo? ¿Y qué puesto le corresponde al Estado? Mientras ese punto no se resuelva o no lleguemos a un acuerdo básico, seguirá habiendo pues, problemas. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber siempre un margen para el disenso, lógicamente es el margen de la política. Y el artículo 27 lo concede ese margen, ¿no? Es suficientemente ambiguo en algunas cosas como para permitir el juego político. Eso está bien. Pero lo que no, me parece que no es normal ni es bueno para la educación es que se planteen grandes polémicas, diatribas, cada vez que un nuevo gobierno decide hacer una nueva ley, entonces la parte contraria, política y social, no me refiero solo a grupos políticos, son grupos sociales del mundo educativo y del mundo de la sociedad en general, quienes muchas veces se oponen y a veces se manifiestan claramente en contra. Es decir, la cuestión de fondo es, me parece ser, ¿qué papel le damos al Estado? ¿Qué papel le damos a la sociedad civil, por tanto, a las personas y a los grupos que quieran estar presentes en la educación? No sé si he respondido a la pregunta que me has hecho, pero... Bueno, por lo menos les he dado pie seguramente a Alejandro y a Jesús, que están en una posición de gobierno, ¿no? Los dos, de una manera u otra, para que podáis retomar lo que dice Chema y contestarle. Y un poco más separado de que de gobierno. Pero bueno, también andas por ahí. Bueno, sí, ando. Sí, yo la verdad es que lo que decía Jesús es algo que yo he pensado muchas veces. Yo tuve la suerte de ser invitado por el Parlamento de Aragón en ese proceso, Correcto, sí. Antes de estar yo en el Ministerio, cuando estaba de rector de la UNED, estuve aquí compareciendo, lo recuerdo perfectamente en aquella sesión. No es el único que he estado también en una comisión similar en el Parlamento de Valencia, en las Cortes Valencianas, hace un poco más de tiempo y en otras ocasiones. Y es verdad que cuando decimos no ha habido pacto es hablando a nivel del conjunto del Estado, porque a nivel autonómico sí que se han producido pactos. Lo que tú cuentas es uno concreto, pero es que ha habido más. Yo he sido testigo de varios. Quizás ese sea un elemento que juegue, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando y quién tiene la responsabilidad de qué y, por tanto, cuáles pueden ser los elementos del pacto, ¿no? Porque, claro, en un Estado tan descentralizado como el nuestro, yo soy de los que defiende que nuestro sistema no es de 17 sistemas educativos, es de un sistema unificado, pero con peculiaridades autonómicas. Sistemas educativos diferenciados tiene Suiza o Alemania o Canadá o Estados Unidos, países que nadie piensa que estén en riesgo de desaparecer porque tengan sistemas educativos en unas zonas y en otras diferenciados. Pero en España no es nuestra tradición. Entonces, claro, son las comunidades autónomas quienes tienen la mayor parte de capacidad de gestión directa de la educación. Por tanto, cuando se habla de hacer un pacto, pueden ponerse de acuerdo de qué están hablando, ¿no? Mientras que lo que decía José María, claro, son términos mucho más abstractos y entonces necesariamente es más complejo. Por eso cuando se decide hacer una ley orgánica, los problemas surgen por todos lados, porque hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Hay los que tú has señalado, que yo estoy de acuerdo, pero hay más. Es decir, yo seguí de cerca, no fui el que lo promovió, pero seguí de cerca
el proyecto, el intento de pacto que se hizo en el Consejo Escolar del Estado en los años 2005-2006, cuando se estaba haciendo la LOE. No fue un pacto político, fue un pacto de las organizaciones educativas, en el que tomaron la voz cantante, fundamentalmente 5 organizaciones, escuelas católicas, comisiones obreras, UGT, CEAPA y CONCAPA. Por tanto, eran todas organizaciones grandes y de cierta diversidad y estuvieron prácticamente ya para firmar un papel. Y cuando ya se iba a firmar, que esto ellos pensaron que era lo que debía servir como base para que en la elaboración de la LOE pudiera aceptarse algunos elementos comunes, pues, bueno, pues se reventó todo. Se reventó porque salió a la prensa, porque no sé qué, porque las presiones llegaron de un lado o de otro. O sea, que organizaciones sociales, educativas, no políticas, no pudieron hacerlo por problemas internos. Yo no los conozco al 100%, creo que algunos conozco, pero aquello reventó y tampoco fue posible. Aún así, digamos, en la LOE incorporamos algunos de los aspectos que se habían acordado aunque no hubiesen llegado a firmarse, ¿no? Pero, claro, el tipo de cuestiones que se plantean en el nivel estatal son de tal grado de generalidad que son mucho más ideológicas o ideologizables, que no son cosas iguales, pero las dos influyen, y que están pesando, ¿no? Entonces, en cambio, a nivel autonómico es verdad que, claro, decir cuál es el papel del Estado y de las organizaciones o tal, por ejemplo, nosotros tenemos desde el año 85 establecido el sistema de los conciertos educativos. No quiere decir que no haya tenido sus problemas, que todos lo sabemos, pero llevamos desde el 85 con ese sistema, que es el desarrollo de un punto de la Constitución, del artículo 27, que dice los centros tendrán derecho a recibir, bueno, los centros que cumplan las condiciones que diga la ley, digamos, podrán recibir financiación de parte de los poderes públicos. No lo dice así, pero esa es la traducción. Y el caso es que eso ha venido funcionando y podía haberse hecho de otra manera. Es verdad que ha habido debates, es verdad que el modelo que planteó la UCD en su momento fue uno y el que planteó el PSOE, que es la que finalmente se sigue aplicando, ha sido otro. Es verdad que hay cuestiones que hay que revisar, desde cómo es esa financiación, el coste, etcétera. O sea, hay cosas que hay que revisar, pero el modelo sigue. Pero es verdad que planteado en términos abstractos es más complejo y entonces surge ese debate, y, bueno, Chema lo sabe, de quien dice, no, pues la concertada debe ser subsidiaria o la otra es subsidiaria o no, o son complementarias, no, tal. Mientras que a nivel autonómico es más sencillo llegar a decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, la red concertada que tenemos en Aragón y no sé qué, pues durante los próximos años vamos a tener tales condiciones. Oye, pues cuando haya vacantes o centros que se quieran, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Qué tipo de incrementos se pueden planificar en el tiempo? Etcétera. Y al final se pone uno de acuerdo porque son cuestiones bastante más prácticas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una dificultad propia de a veces el modo en que planteamos llegar a un pacto, que es un pacto general sobre principios muy generales, pero que no aterrizan tan directamente. Y luego hay otro aspecto, que yo lo reconozco que funciona también, que es parte de la dificultad que tú no mencionabas antes de funcionar a ese nivel general, y es que, claro, nuestro país es un país plural, las comunidades autónomas tienen gobiernos plurales, y cuando el gobierno central es de determinado signo, pues hay quien tiene interés en que ese gobierno imponga determinadas normas a todos, a los de un signo y a los de otro, y luego a la inversa, ¿no? Y eso lo dificulta especialmente, ¿no? Porque creo que al final, yo creo que el sistema nuestro autonómico debe dejar un espacio para que las comunidades autónomas tengan sus especificidades y puedan llegar a sus acuerdos en el sentido que consideren conveniente. Y la prueba es que Aragón es una bonita excepción, pero no es la única. Quiere decir, hay más comunidades que llegan a acuerdos de este tipo, ¿no? Jesús. Vamos a ver, yo creo que lo que planteaba Chema, con cordialidad, planteaba, decía, ¿qué papel tiene que jugar el Estado? Yo hablaría de las administraciones y qué papel la sociedad, ¿no? Pues yo creo que Chema tiene que ser un papel equilibrado. Es decir, la responsabilidad en cuanto a lo que son procesos de planificación
Planificación, entiéndase, en un momento en desarrollar hasta cómo se puede desarrollar la educación infantil. Me hablabas antes de qué ha supuesto. Pues aquí ha supuesto determinado desarrollo de escuelas infantiles a través de acuerdos con ayuntamientos y comarcas que se están extendiendo en sitios en los que hay que poner recursos porque no hay suficientes habitantes. Y estamos hablando de, ¿qué os voy a decir?, de la España vaciada, servicios, escuelas que hay que mantener con 3 alumnos. Es decir, estamos hablando de un costo muy importante para mantener en Aragón este tipo de servicios, ¿no?, en un momento determinado. Entonces, yo creo que el elemento de planificación tiene que ser un elemento que tiene que jugar las administraciones. Pero hay que reconocer también las diferentes redes. Y las redes, por ejemplo, no son todas iguales ni en todos los territorios. Yo tengo que reconocer que en el 2015 y anteriormente al 2015 aquí en Aragón hubo un intento de una cierta concertada que no era nuestra concertada de Aragón, que no era la concertada que se estaba desarrollando aquí desde las transferencias del año 99 y anteriormente, y en los años 60 y en los años 70. Hubo un planteamiento, por la razón X política, por las decisiones políticas que se toman, de intentar que una cierta concertada que no era la nuestra, que no era la de aquí, desembarcara. Ahí había posicionamientos en un momento determinado. Yo creo que hay determinados elementos en los que el dar respuesta a los alumnos con necesidades de apoyo educativo, todo ese tipo de cuestiones tienen que ser elementos que tienen que ser recogidos y tiene que ser la administración que realiza las normas, las que realiza la planificación, la que ve no solo el ámbito en grandes capitales, sino en todo el territorio. Hablo desde la comunidad autónoma, yo tengo que hablar aquí desde Aragón, secretario, que es lo que me toca en un momento determinado. Y por lo tanto, esa planificación se tiene que ver desde el planteamiento de las administraciones que gobiernan en estos momentos y en los diferentes momentos, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser equilibrado. Sociedad educativa, sociedad civil, sí, con unas responsabilidades, con unos compromisos, con unas normas y planificación teniendo en cuenta lo que tiene para desarrollar ese servicio, que es un servicio público educativo, que nos marca, ¿no? El artículo 27 dice cosas y otras no dice, y otras intuyen, y otras interpretan, y otras depende en un momento determinado, y otras dependen de sentencias del Tribunal Constitucional, que están ahí. Y son marcos de referencia que nos van marcando una linde y un camino para hacer, ¿no? Equilibrio, yo diría equilibrio, Cherry. Yo creo que está saliendo todo el tiempo que claramente es un tema de política y estamos acostumbrados, los que estamos en otro nivel, vamos viendo que dependiendo de cuál sean los bloques, se da más carga a una parte u otra en cuanto a lo que entendemos por calidad educativa. Para nosotros la calidad educativa se compone de 2 atributos, excelencia y equidad. Y bueno, pues nosotros vamos viendo que también claramente ese es un punto de disenso. No entendemos lo mismo por calidad educativa. El bloque de la derecha normalmente, ya ha salido aquí alguna cuestión, gestión privada, gestión pública a la izquierda, escuelas más laicas la izquierda, escuelas donde el hecho religioso forma parte de la enseñanza también. Pero quizás hay un matiz, y a mí me gustaría profundizar aquí, porque eso sí que sería interesante, ponernos de acuerdo en la calidad educativa. ¿Cómo puede ser que no estemos todos alineados en esa cuestión tan importante y de verdad tan relevante para los centros, pero sobre todo tan relevante para los niños y las niñas de este país? A ver, yo creo que efectivamente de lo que se trata es de armonizar, decía antes, el principio de igualdad, de equidad y de libertad. Y también habría que añadir el de calidad. O sea, la sociedad española y nuestros alumnos demandan una educación de calidad. Pero precisamente has tocado un punto que no está tan claro. ¿Qué entendemos por calidad? Pues ahí hay diversidad de opiniones. Y esas definiciones de calidad pues vienen marcadas por la ideología o la idea o la perspectiva de la cual se parte. Hay para quienes la calidad supone el tener muchos alumnos con resultados excelentes y altos. Para otros la calidad es que se atiendan a los alumnos en su diversidad y se atienda a todos según sus condiciones. Para otros una enseñanza de calidad es aquella que provoca en la sociedad pues un equilibrio mayor que el equilibrio de partida, es decir, que la educación sirva, la escuela sirva como ascensor social para aquel que parte de condiciones socioeconómicas y culturales desfavorables.
Hay quien por calidad entiende el que se atienda a todas las dimensiones de la persona y no solamente el aspecto intelectual o meramente, no sé, instrumental, digamos, de la escuela, etcétera. Pero todas esas definiciones o dónde se pone el acento van cargados de ideología. Por tanto, efectivamente, esta es una de las dificultades a veces para ponernos de acuerdo. A veces se piensa que más allá de las cuestiones de fondo, lo que yo decía antes, el papel de la sociedad, del Estado, podíamos ponernos de acuerdo en cuestiones de funcionamiento, el currículo, por ejemplo, etcétera. Pero es que también el currículo va cargado, ponemos en parte, de ideología. Es decir, la selección de contenidos, ¿a qué materias se les da más importancia? ¿Cómo contamos la historia? Me parece que son aspectos donde claramente hay peso de qué puertas debe abrir una titulación correspondiente a una etapa educativa, con qué condiciones se puede aprobar y obtener un certificado, etcétera. Eso no son cuestiones meramente técnicas, también llevan una cierta carga ideológica, aunque me parece que sobre esos aspectos sería más fácil el llegar a ponernos de acuerdo y el establecer al menos un pacto que diera al menos cierta estabilidad al mundo educativo real de la escuela, del colegio, a los profesores y a los alumnos y a los padres. Es decir, que haya una cierta estabilidad abierta a innovaciones, pero no el permanente sobresalto de nos van a cambiar todo, hay que empezar de nuevo, nos hemos formado los profesores en una línea, ahora hay que empezar a cambiar. Esto es lo que no puede ser. O sea, resumiendo, yo creo que sería más fácil llegar a pactos, a acuerdos, no sé en el nivel autonómico, quizá en el nivel general, sobre cuestiones de funcionamiento curriculares, de funcionamiento práctico de la escuela. Eso sería posible, aunque, insisto, no está desprovisto ese debate también de una cierta carga ideológica. Bueno, al menos eso ya sería mucho para dar calma, serenidad al mundo educativo, algo de lo cual me parece que está necesitado el mundo educativo. Bueno, la verdad es que tu pregunta me parece muy difícil de responder, sino imposible. Es decir, bueno, no nos podemos poner de acuerdo sobre la calidad. Es que yo creo que la calidad es un concepto polisémico, en el que si hablamos en términos generales todos estamos de acuerdo, pero cuando empezamos a descender empezamos a diferenciar. Y por esa vía yo, sinceramente, creo que no avanzamos. No quiero decir que no se deba debatir, pero que no creo que es un procedimiento, a mi modo de ver, excesivamente deductivo. Pongámonos de acuerdo en qué es la calidad y entonces de ahí vayamos bajando a todo lo demás. No lo veo realista eso, sinceramente. Yo le he dado muchas vueltas a esto, ¿no? Y ahí salgo un poco del marco de lo que estamos hablando. Yo muchas veces he pensado, si países tan diferentes como los europeos, tan parecidos en otras cosas, pero tan diferentes, porque somos parecidos, comparado con China o con otros países, pues somos muy parecidos, pero comparados entre nosotros, pues los italianos y los españoles, pues todavía una cierta cercanía tenemos, pero con los alemanes o con los checos o con tal, y de unos con otros empieza a ser más complicado. Y sin embargo, la Unión Europea se marca unos objetivos educativos para avanzar, que yo creo que está bastante bien planteado para ir avanzando. Y yo esto lo he intentado, no lo he pensado, lo he intentado hacer en España. Cuando yo estuve en el Ministerio entre 2004 y 2008, hicimos un proyecto que desgraciadamente no siguió luego mucho más adelante, que era fijar unos objetivos educativos españoles, ¿no? Quiero decir, oiga, ¿y por qué en lugar de pensar cómo hay que hacer todo, por qué no nos fijamos en algunas cosas que son realmente importantes? Porque ahí sí creo yo, Chema, que algunas cosas sí que podemos acordar entre todos. Es decir, ¿qué porcentaje de educación concertada o no debe haber o no? Podemos eternizar y tal, pero decir, oiga, creemos que todos nuestros jóvenes deben tener las alfabetizaciones básicas que tal y que no debería tener una situación de fracaso definida de una manera bastante objetivable, más de un porcentaje que parece lógico que pueda ocurrir, pero no en determinadas dimensiones. Y que los títulos post-obligatorios los obtenga una gran mayoría, los de secundaria, desde el bachillerato, la FP, etcétera, una gran mayoría que podríamos fijar en un porcentaje determinado. Y que además a educación se dedique a mí el porcentaje sobre PIB me parece que no es muy representativo,
porque eso depende de muchas cosas. Entre otras cosas, no es lo mismo una población envejecida que una población juvenil, y por tanto, dedicar el mismo dinero cuando tu 20% es de jóvenes o tu 30 o tu 40, pues no significa lo mismo. Por tanto, busquemos indicadores del gasto por estudiante o de otro tipo, ¿no? Cosas similares, ¿no? O en organización de las escuelas, que las escuelas tengan tal proporción, no de ratio por aula, que yo creo que no es la base, sino quizás de ratio de alumnos por profesor, que es el profesor es el que les puede prestar atención de una manera u otra en un aula o separados o como sea. Lo importante de un centro es cuántos docentes tiene y cuántos puede movilizar, y no cuántos tiene metidos en cada aula, que hay aulas que necesitarán mucho más que otras y, por tanto, hay que pensar cómo se hace eso. Entonces, a lo mejor podríamos ponernos de acuerdo en algunos objetivos de estos, ¿no? Y decir, oiga, pues mire, el objetivo para nosotros es este y este. Calidad, equidad. Bueno, si nos ponemos a discutir es muy complicado, pero si decimos que todos los jóvenes tengan unos niveles de lectura, de conocimientos, de competencias matemáticas, de no sé qué, de tal, medido como sea y hecho como sea, que los índices de segregación escolar no sobrepasen determinadas cosas y que significa en última instancia que las escuelas atienden a toda la población y no que se convierten en guetos separados unos de otros, por arriba o por abajo, etcétera. Yo creo que hay acuerdos de esos, que algunos no es que sean sencillos, pero igual nos podemos poner de acuerdo más fácilmente. Oye, y luego vamos a ver de qué manera cada uno cree que puede llegar a ello. Porque quizás ese modo, que es, salvada la distancia, el que la Unión Europea sigue para fijar objetivos comunes para toda la Unión, pues lo podríamos aplicar a distintas escalas y a lo mejor ahí sí que nos ponemos de acuerdo, porque yo, en algunas de las cuestiones que normalmente discutimos, pues es muy complicado fijar acuerdos absolutos, pero en cambio decir, oiga, que no haya más de un porcentaje determinado de estudiantes que al final de 10 años de escolaridad no sean capaces de determinadas cosas. Oye, pues a lo mejor a eso sí que nos podemos poner de acuerdo más fácilmente, porque estamos poniendo el foco ya en otra cosa, que es en las personas, en los estudiantes, en nuestra sociedad, etcétera, ¿no? Es un poco soñar, no lo sé, pero a mí me parece que es una vía que merece la pena explorar. Yo creo, fíjate, que es una necesidad, porque en realidad has dado, para mí, en una cuestión clave para evitar la exclusión social incluso, porque aquellos niños que no aprenden en su etapa escolar los aprendizajes imprescindibles, claramente están en una situación de desigualdad con otros, ¿no? Y esos niños, muchos van a acabar en exclusión social. ¿Nos podríamos poner de acuerdo en cuáles son los aprendizajes imprescindibles? Claro que sí. ¿Cuáles? A ver, lánzanos aquí pues mira, el reto que tienes todos los profesores delante. Naturalmente que sí, pero es que además yo sigo con mi libro. ¿De acuerdo? Yo sigo con mi libro. Yo sigo con mi libro porque es un libro de todos nosotros, ¿eh? Es un libro de todos nosotros. Y define lo que es calidad en el 19. Y dice, calidad en educación es el objetivo esencial para conseguir una formación integral del alumnado, tanto en la adquisición de los conocimientos como en la capacidad para el uso de los mismos, contribuyendo así a un desarrollo de crecimiento personal de manera que les permita desenvolverse con éxito en todos los órdenes de su vida, personal, social, académica, profesional. Muy bonito. Pero es que ahora concreta y le dice a todos los grupos políticos de cara al futuro lo que hay que hacer y en qué vías. Ampliar la autonomía de los centros. Están hablando de todos los centros, concertados y públicos, no se diferencia en un momento. Debiendo otorgar mayor protagonismo a los centros educativos, dotándoles de suficiente autonomía y capacidad, así como de infraestructuras y modelo pedagógico. Dice, hay que evaluar los centros escolares cualitativa y cuantitativamente para enriquecer y observar el funcionamiento de los mismos. Introducir contenidos de educación emocional. Estamos hablando de currículum. Hemos visto ahora que el COVID nos está dando un toque con el tema de la educación emocional, de la salud emocional de nuestros alumnos, de nuestros docentes. Bueno, introducir también contenidos que fomenten la creatividad, la capacidad de análisis dentro de las aulas. Debemos de trascender el modelo de aprendizaje memorístico. Apoyar a los colegios en desventaja mediante aplicación de medios y personal. Desarrollar materias de aprendizaje de lenguas extranjeras, fomentando un bilingüe equilibrado y de calidad. Promocionar la existencia de redes de centros con la finalidad de intercambiar experiencias. De la universidad a los centros educativos, redes de formación. Plan de infraestructuras. Se decía en el 19 un plan de infraestructura, ahora se supone que se va a presentar otro plan de infraestructuras. Yo espero que se presente un plan de infraestructuras porque otro se ha acabado. Garantizar el servicio de comedor escolar.
Todo este tipo de cuestiones yo creo que es concretar y bajar en un momento determinado cuestiones concretas. Lo que no es de recibo es que de 100 alumnos que entren en nuestro sistema educativo, da igual que entren a la red concertada que a la red pública, pues 17 no titulen. Eso es un fracaso social brutal. Totalmente. Después de 10 años. Y eso que no hayan empezado en la escuela infantil. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es posible que no podamos adaptar? Esto no es una especie de carrera de obstáculos. Y pongo vallas, y pongo vallas, y pongo fosos, y pongo fosos, y pongo fosos. A los alumnos digo, bueno, para mí, como docente y con la experiencia que tengo, la calidad, la equidad y la inclusividad son elementos fundamentales. Si se quedan alumnos atrás, como si no impulso a los que son muy potencialmente con capacidades, no los impulso y no les desarrollo todo lo que necesitan, pues eso es un fracaso. Y yo creo que nos podemos poner de acuerdo en abandono escolar, en fracaso escolar, en ver lo que decía Alejandro en tantos por ciento y ver qué herramientas, qué tenemos que hacer. Tenemos que hablar de repetición. ¿Es buena la repetición? ¿No es buena la repetición? ¿Qué hacen otros países? ¿Por qué Portugal funciona? ¿Por qué la reforma francesa funciona? ¿Por qué se tienen en cuenta a las familias de cara en una junta de evaluación y se consulta a las familias y se les explica a las familias el por qué se repite y cuál es la opinión de esa familia para una repetición en un curso? Que es muy dura una repetición en un curso, Y ojo, y nos demuestra ya empíricamente PISA y todos que no funcionan las repeticiones. Pues nosotros duro que dale con las repeticiones. Obstáculos, elementos para que el alumno no saque todas las potencialidades. Y eso no es ir contra el esfuerzo educativo del alumno. No nos dejemos engañar tampoco con las palabras. El esfuerzo al alumno se le está pidiendo permanentemente. En el último barómetro docente que acaba de presentar EY, dice que el 93,7% del profesorado que participa en la consulta pide un pacto educativo. Y en las familias baja un poquito, un 74,9%. ¿Qué ocurriría si les implicásemos en esta posibilidad, en este camino de conseguir un pacto educativo? ¿Qué pensáis que podrían aportar los profesores que ahora impide que los políticos se pongan de acuerdo? Profesores y familias y en realidad la comunidad educativa, porque los alumnos tienen mucho que decir, las alumnas. ¿Dónde pensáis vosotros que están ellos más exigentes con los políticos para conseguir este pacto educativo? Esto se acaba de presentar, sé que es una pregunta difícil, sí, pero os lanzan la preocupación. Yo preguntaría, siendo un poco malo, ¿el 93% de los centros educativos funcionan con acuerdo total? Yo creo que no. Entonces, a lo mejor la clave está en la pregunta. ¿Quiere un pacto? Sí, pero ¿pacto de qué? El 93% de los profesores dice que quiere pacto. En el 93% de los centros los profesores están trabajando de acuerdo en la toma de decisiones concretas, no abstractas, sino concretas sobre el funcionamiento del centro. Es decir, yo estas cosas me parece, las entiendo perfectamente, y además que exista esa reclamación me parece que es buena. Yo siempre lo he defendido. Yo he sido siempre un poco más escéptico en relación con la palabra pactos, porque me parece que dice mucho y dice poco. Yo he defendido siempre la búsqueda de acuerdos, y en mi vida lo he intentado hacer siempre que he podido. El mundo educativo, como cualquier mundo, es un mundo conflictivo. O sea, la existencia de conflicto es inevitable, y yo creo que parte del aprendizaje es cómo gestionamos los conflictos, no solo cómo los evitamos, que sí se pueden evitar bien, pero a veces es esconder la cabeza ante cosas que están ahí. Yo creo que hay que hacerlo, pero yo creo que hay que ir un poco más allá y hablar de qué hablamos, porque es muy fácil también decir la responsabilidad de que no haya pactos de otros. Yo, sinceramente, no tengo ninguna duda que la clase política tiene su responsabilidad, si queréis la más importante, lo que queráis, pero no es solo eso. Ojalá fuera solo eso, porque entonces a lo mejor había algunas vías de poder hacerlo. Yo creo que el asunto es un poco más complejo, ¿no? Y en materia de educación, yo creo que estamos también asistiendo a las convulsiones del mundo en el que vivimos. Y entonces, claro, también lo que se espera de la educación está cambiando mucho por parte de toda la sociedad y por parte de las familias, ¿no? Entonces, yo con este tipo de preguntas genéricas, por ejemplo, es ya un tópico, ¿no? En las encuestas que se hacen
sobre ¿está usted satisfecho con la educación de sus hijos? Hay una inmensa mayoría de los ciudadanos que dicen que sí. ¿Cree usted que la educación en España está bien? La mayoría dice que no. Entonces, bueno, ¿cómo, si la mayoría está de acuerdo con la educación de sus hijos, cómo la mayoría dice que no está bien la educación? Entonces, claro, aquí hay una cuestión de imágenes que yo creo que tenemos que... Y yo creo que... Por eso yo vengo a estos actos siempre encantado, porque además creo que tenemos una responsabilidad, los que tenemos una responsabilidad pública, tenemos una responsabilidad de otro tipo personal de analizar todas estas cosas, porque en un momento de cambios sociales bruscos, de cambios políticos en el país grandes, de pandemias, etcétera, de tal, claro, es verdad que la demanda de estabilidad es mayor, tú lo decías, pero es que nuestra sociedad está cambiando tanto que es que la estabilidad absoluta puede ser un desideratum, pero no es realista, ¿no? Entonces, y yo creo que en el mundo educativo a veces hemos transmitido la idea de que hace falta que todo sea muy estable, pero en el mundo médico, un médico que empiece hoy su carrera, dentro de 10 años o 20 años, la mitad de lo que ha estudiado no le vale para nada, y le hace falta verlo sustituido para otras cosas, y en el mundo educativo pues, pasa igual. Por tanto, hay cosas en el mundo educativo que deben permanecer estables y cosas que deben cambiar necesariamente, porque si no, mala respuesta estamos dando a nuestra sociedad. Entonces yo creo que a mí hay un tema que me preocupa, ya no me alargo más, hay un tema que me preocupa, y es cuando hablamos de estas cosas, la necesidad de hacer un buen diagnóstico de qué estamos hablando. Entonces, a ver, ¿dónde están realmente los problemas? Porque eso es lo que nos dirá cómo podemos intentar abordarlos. Luego veremos si acertamos o no. Pero si no los diagnosticamos, si no hacemos bien las preguntas, no podremos dar buena respuesta. Y a veces yo creo que estamos haciendo preguntas equivocadas. Y yo creo que eso es necesario hacerlas. ¿Qué es lo que necesitan los chicos de Aragón, los españoles? ¿Qué necesitan los chicos de Aragón para poder salir adelante en este mundo, etcétera? Si vamos respondiendo a eso algunas cosas, yo creo que será más fácil ponernos de acuerdo sobre qué tenemos que hacer, o por lo menos sobre por dónde podemos intentar probar para ver cómo podemos hacer. Porque además, y esta es una idea que no me resisto a decir, en un país tan descentralizado como España, con 17 comunidades autónomas que tienen responsabilidad en educación, nuestro país podría ser un modelo de laboratorio educativo en la práctica, porque hay experiencias muy diferentes en comunidades autónomas para hacer cosas con un mismo objetivo, de las que podríamos aprender muchísimo. Pero, en fin, parece que eso, normalmente no hablamos de ello, pero a mí se me queda muchas veces la idea rondando. Sí. A la pregunta de qué pasaría si participaran más profesores y otros grupos, por supuesto, yo creo que si se quiere lograr un pacto no hay que dejar la tarea solo a los políticos. Yo creo que es una tarea de la sociedad, de grupos sociales y el profesorado, para empezar, familias y otras organizaciones que están en el mundo educativo. Teniendo en cuenta que en educación, curiosamente, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, y tampoco es eso, no todas las opiniones son iguales. Dejemos trabajar también a los que están metidos en el mundo educativo, profesores, organizaciones de profesores, de titulares, etcétera. Entonces, porque parece ser que eso es, todo el mundo sabe sobre educación, todo el mundo opina y cualquier opinión es válida. Yo creo que tampoco es así. Yo creo que hay que tener en cuenta quién está opinando, qué conocimiento tiene, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, yo demando una estabilidad, hacía referencia a esto, una estabilidad que no es inmovilismo, que es una estabilidad abierta a los cambios, abierta a las innovaciones y capaz de responder a los nuevos retos en cada momento. Pero esa, me parece, yo no renuncio a reclamar esa cierta estabilidad, que es lo contrario de la improvisación, el cambio continuo, los desajustes, el no saber. Una cosa es la estabilidad y otra cosa, de luego, es el inmovilismo. Y termino diciendo, volviendo a la pregunta, participación de padres de otras personas, por supuesto, pero todo el mundo opina sobre educación y todo el mundo echa a la escuela la responsabilidad de todo. Al final todo lo tiene que resolver la escuela. Y esto no puede ser tampoco. O sea, la sociedad no puede descargar en la escuela sus propias responsabilidades. La sociedad tiene que asumir también en su conjunto y todas sus instituciones, etcétera, su responsabilidad y no pensar que, bueno, esto habría que empezarlo desde la escuela, esto tendría que resolverse. Perdone usted, la escuela es limitada también en sus posibilidades. Tiene que abordar muy distintas facetas de la educación, de la formación de los alumnos, tiene que preocuparse del desarrollo integral, se dice así, ¿no?, de los alumnos, pero no puede hacer todo.
Y en esto yo pediría también a la sociedad que espera y pide tanto de educación que asuma sus propias responsabilidades también y no eche en las espaldas de la escuela y de sus actores la responsabilidad de resolver todos los problemas de la sociedad. Solo familias, profesores, exclusivamente no, pero desde luego cuando las familias y los profesores se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar juntos, se nota incluso en un centro educativo. Es decir, muchas veces se producen tensiones en un momento determinado, seamos sinceros también, entre los docentes, las familias se quieren, quieren, bueno, si esto es mío, esto es mi aula, es la pedagogía, eso entiendo yo, pero realmente cuando las familias y los profesores y los docentes se ponen a trabajar juntos en un programa, en un proyecto educativo, eso funciona, y funciona de una forma como una locomotora. Exclusivamente para hacer absolutamente todo, no, porque hay otros elementos también que hay que escuchar y entender, ¿no?, en un momento determinado. Yo, desde luego, la experiencia que tenemos en el Consejo Escolar es que cuando las familias y los profesores coinciden en determinadas cuestiones, eso va adelante, ¿no? Es decir, se produce un consenso, digamos, natural, porque el objetivo de todos los que estamos aquí son los alumnos, son nuestros hijos, nuestras hijas en un momento determinado. Y claro, las familias y los docentes estamos trabajando de forma conjunta para eso. Entonces, cuando concretamos y nos hacemos preguntas en un momento determinado concretas, ¿cuántas matemáticas? ¿Cuánta filosofía? A lo mejor no podemos coincidir cuánta religión. Bueno, vamos a ver cómo. Vale, bien. Pero vamos a una persona que en un momento determinado tenga un componente también de no solo la escuela, también la escuela, pero no solo la escuela, en humanismo, en valores, en cuestiones que tienen que ver en un momento determinado, nos podemos poner de acuerdo en ese tipo de cuestiones cuando bajamos en un momento determinado. Yo creo que hay oportunidades y en la vida la oportunidad siempre es avanzar hacia los acuerdos. Aunque te den alguna bofetada, Alejandro, aunque te estén en un momento determinado marcando, yo creo que la vida, al final, es un planteamiento y los acuerdos que vas consiguiendo en tu devenir personal, familiar, profesional, son los que van cuajándote y vas mirando hacia atrás y diciendo, bueno, pues voy avanzando y voy construyendo. Yo esa es la experiencia que creo que se puede trasladar y en positivo, es decir, a lo mejor ahora no conseguiremos un pacto o nunca conseguiremos un pacto, pero igual encontramos pequeños pactos y acuerdos que nos van impulsando. Y en Valencia consiguen unos, y en Baleares a lo mejor consiguen otros, y bueno, y en Galicia, y en un momento determinado. O en el currículum, o cómo evaluar, todo ese tipo de cuestiones yo creo que van abordando y nos van dando más cuerpo de encuentro. Hay que reconocer al contrario, siempre. Al contrario, al que tienes enfrente. Si tú no te pones de forma para reconocer el valor que tiene la persona que te está en un momento determinado aportando, poco puedes conseguir a nivel de los acuerdos. Pues vamos a ir terminando para daros la palabra, para que podáis intervenir y podáis corroborar o no lo que aquí se dice. Y me quedo con esto último que decías, Jesús, la importancia de poner, tú hablabas de los hijos, de los alumnos, de los niños y las niñas, que al final es para quienes nosotros trabajamos y a quienes queremos dedicar la vida. En el último estudio que hemos hecho en la Fundación SM, a través del Observatorio de la Juventud, que acabamos de lanzar a finales del año pasado, se hizo durante el tiempo de pandemia. Fijaos qué cosa más interesante. Cuando les preguntamos a los chicos cuáles son los temas que más les importa, lo que más les interesa, por primera vez en 30 años que llevamos haciendo estos estudios, aparece la educación. El primero, la salud, como no podía ser de otra manera, por el contexto. La familia, que es un tema recurrente, que siempre sale en todos los estudios, y por primera vez aparece la educación. Ven que la educación será lo que les haga progresar. Incluso tengo el dato de que el 96% atribuye mucha o bastante importancia a la educación en general. Dicen que es en los colegios donde aprenden lo que verdaderamente les vale para la vida. Yo creo que esa es una bonita manera de terminar, de daros la palabra ahora a todos los que estáis en la escuela cada día, porque tenemos ese reto, no les podemos fallar, esperan muchísimo de nosotros. Entonces me parece que eso tiene que ser un impulso para que mañana volvamos otra vez a la escuela. Y si os parece, os damos la palabra para que, ya que les tenéis aquí, les podáis preguntar también vosotros o comentar algo de lo que aquí ha salido, lo que queráis. No sé si me oís bien, soy Juan Antonio.
hay una cosa que desde que habéis empezado, y perdonar, que habéis empezado a hablar los tres, incluso Maite, habéis hecho mucha referencia al articulado de la Constitución. ¿Sí? No es posible un pacto educativo. Mientras no nos pongamos de acuerdo, Alejandro, perdona que te tutee, mientras no nos pongamos de acuerdo en qué tipo de hombre y de sociedad pretendemos, eso va a ser muy difícil. Mientras no tengamos claro, no genérico, que has dicho en un momento, no los tópicos, que también lo has dicho, si no tampoco la demanda de estabilidad que decías, Jesús, sino el modelo de hombre y de persona y de sociedad que buscamos, esto yo estoy muy contento. ¿Es posible un pacto educativo? Si no nos ponemos de acuerdo en el tipo de hombre y de sociedad, puntos suspensivos. A mí me parece muy difícil ponerse de acuerdo en general. Vamos a ver, voy a explicar. Vivimos en sociedades plurales, sociedades donde, como se dice, permitidme el lenguaje andar, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y cada uno tenemos nuestras ideas, nuestros planteamientos, etcétera, que son, en principio, igualmente legítimos, digo en principio, siempre que no sean destructivos de los otros o de ese tipo de cuestiones. Pero digamos, en lo que no sea dañino para otros, es perfectamente legítimo que yo tenga unas aspiraciones y otro tenga otras aspiraciones. Entonces, claro, lo que sí debemos ponernos de acuerdo es qué es lo que queremos hacer como sociedad colectiva. Pero no, yo no lo llamaría, a lo mejor es que hablamos de, tú lo llamas de un modo y yo de otro y estamos hablando de lo mismo, yo no lo llamaría el modelo de persona, porque yo diría, yo lo definiría de una manera un poco más baja, desde mi punto de vista, que es, bueno, ¿qué implica la ciudadanía? O sea, ¿qué implica ser ciudadano que convivimos con otros en una sociedad en conjunto? ¿Y qué es lo que debemos respetar de una persona y qué es lo que la persona puede tener libertad para hacer, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo en cuál es el modelo de persona como si hubiese uno solo, sinceramente no lo creo. Porque nos ponemos a hablar unos con otros, incluso personas muy cercanas, y no nos entendemos siempre, no estamos de acuerdo absolutamente en todo, ¿no? Y aquí han salido algunas cuestiones, que yo no voy a incidir mucho en ellas, pero el sentido de trascendencia, de religión, de tal, que cada persona puede tener, puede ser absolutamente diferente. Para algunas personas eso puede ser un elemento fundamental de su existencia y para otras no. Y me parece que es perfectamente posible que podamos cohabitar y no solo cohabitar, estar juntos, sino convivir y compartir cosas con esas diferencias. Por tanto, si te refieres a un modelo en ese sentido, yo tengo mis dudas. Ahora, sí, respecto a como sociedad, ¿qué podemos esperar? Y hay algunas cosas de las que decía Chema antes, que yo le decía que me parecían excesivas en términos generales, pero que entiendo que también podrían entrar en eso, que es pues cuál es el papel del Estado, de las personas, de la libertad individual, etcétera, evidentemente. Pero si somos un poco más, no sé cómo decir, más pragmáticos y no aspiramos a tanto, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. Si aspiramos a que tengamos todos un mismo modelo de persona, yo no creo que podamos llegar. Modelo de sociedad, sí, relativamente, quiero decir, por lo menos en las condiciones básicas que deben existir. Yo hay personas que veo, que me cruzo con ellos, con los que tengo ocasión de hablar, algunas cosas con las que siento que comparto muy poco, lo debo decir. Entonces a mí no me preocupa si él no me hace daño, yo no le hago daño a él, pues vivimos juntos, pero yo no me siento partícipe de sus concepciones de cosas de la vida, y de educación pasa igual. A veces más exagerado y a veces menos, pero pasa igual, ¿no? Entonces, esas condiciones mínimas que nos debieran permitir a todos poder vivir juntos en una sociedad y poder desarrollar nuestra vida individualmente y en un entorno en el que nos permita a todos desarrollarnos, eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Por responder rápidamente y no alargar mucho la respuesta, diría que estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro.
Yo creo que una concepción del hombre, de la sociedad, en la cual podamos estar de acuerdo en lo más fundamental, creo que estamos de acuerdo. En una sociedad como la española, avanzada, democrática, etcétera, etcétera, pues habría cuestiones en las que podríamos estar de acuerdo. Luego hay distintas concepciones de hombre, de persona, de mundo, de sociedad, y efectivamente ahí es donde entrarían en juego los distintos proyectos educativos que se pueden ofrecer a la sociedad para que pueda elegir aquel que se acomode más, si no al 100%, que se acomode más a la forma de pensar de los padres, que son los que envían a sus hijos al colegio. Yo poco más que añadir, pero yo veo una sociedad aragonesa diversa y un modelo que yo veo una sociedad aragonesa diversa. Veo una sociedad española diversa. Veo en un momento determinado que sí que hay que llegar a unos elementos mínimos de funcionamiento, pero tienen que encajar diferentes formas de vida. Si estamos en una sociedad cada vez más diversa, el modelo familiar no puede coincidir, o no, a lo mejor mi modelo familiar no coincide con el de otra persona. Y podemos ser magníficas personas, ellos y nosotros, o yo y la otra persona. Entonces estamos en una situación que por determinados elementos, pues bueno, es lo que decíamos anteriormente, está convulso todo. Entonces, pues bueno, pero hay determinados mínimos que hay que garantizar que vivimos en una sociedad democrática, de respeto mutuo, con una serie de valores, pero claro, tiene que haber también una serie de proyectos que tienen que poder entrar en esa sociedad. Entonces, pues bueno, una sociedad diversa con una serie de valores mínimos de funcionamiento para que podamos encajar los diferentes proyectos de vida, proyectos educativos y proyectos de vida. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Dos preguntas muy breves, sobre todo yo creo que para el secretario de Estado, quizá para los demás. Y estoy de acuerdo en que el gran pacto conseguido por el artículo 27 ha hecho que, bueno, ha sido una maravilla, que puedan convivir dos redes, la concertada, la pública, fuera de micro. ¿Realmente considera que está en peligro la convivencia de esa doble red en este momento? Y segunda pregunta, ¿cómo puede ser que después de 40 años de implantación siga todavía habiendo problemas de financiación, de acuerdo incluso en la financiación de los conciertos, que es un poco un engaño para todos? Se cobra a los alumnos cuando no se puede cobrar, pero si no, la financiación que recibimos no es suficiente y seguimos en esta especie de impasse sin solución aparente. Gracias. Bueno, yo a la primera digo, yo no lo veo en peligro, aunque veo que hay tensiones, pero no lo veo en peligro en el sentido de que no creo que estemos en una situación donde, digamos, esto puede cambiar drásticamente en un plazo corto, no voy a decir de un día para otro. No, sinceramente no lo creo, pero es verdad que hay tensiones. Y entonces yo creo, siempre las ha habido, pero en fin, ahora las hay de un tipo y en otros momentos las ha habido de otro, y eso quiere decir que hay que actuar sobre ello. El tema de la financiación que dices, yo creo que es uno de los temas que debemos abordar conjuntamente, porque no es un tema trivial, es un tema complejo y que hay que ver, tiene muchas implicaciones. Yo ahora no me voy a extender en ello, pero en fin, es de esos temas que me parece que merece la pena. Yo creo que en este tiempo, después de que se aprobó la LOMLOE y que uno de los lemas que se hizo es esta ley quiere acabar con la enseñanza concertada, que no es cierto, eso generó mucha tensión, ha generado un mal ambiente y en este momento no es fácil abordar algunas de esas cuestiones porque ahí hay mucho rescoldo por todas partes, debo decir, ¿no? Yo tengo la percepción de que eso se va apaciguando un poco y puede llegar el momento de poder tratarlo de una manera más razonable, ¿no? Pero esa es mi visión. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estas presentaciones. Un poco decepcionada y triste porque pensaba que al final, pues a un poquito de esperanza, el señor Garcés nos ha dejado un poco abierto ahí el camino de la esperanza. Siento mucho, señor Tiana, la situación del 2005-2006 que no llegara a buen término
esa mesa de debate porque nos hubiéramos beneficiado todos de esa situación y es una lástima. Entonces, dos preguntas. Una, comentarle que entonces podemos pensar que la educación se convierte en un chantaje político. Al fin y al cabo, yo hago, tú me haces, te apruebo estos currículums y tú en otro apartado me apoyas. Es lamentable pensar que se consiga un pacto así también, en el fondo. Y luego comentarle que ha hecho usted una reflexión que somos 17 comunidades autónomas y que podríamos ser laboratorios de ideas. Me ha gustado esa frase y le quería comentar, que seguro que lo sabe ya, que existimos las escuelas asociadas a la UNESCO, que somos laboratorios de ideas en todo el mundo, somos más de 15.000 escuelas, que nos hemos puesto de acuerdo, que estamos de todo tipo, concertadas, públicas, privadas, de educación especial, rurales, urbanas, y que nos hemos puesto de acuerdo en unos temas, en unos proyectos y que estamos funcionando. Yo sé que a lo mejor es un poquito diferente, pero que con un poco de interés por parte de todos igual podríamos enfocar una posible solución. Sí, la primera pregunta, bueno, digamos, un pacto no es solo una cuestión, no es solo, debo decir, de generosidad antropológica, sino que a veces es de negociación de tomas y dacas. Quiero decir, el artículo 27 y la Constitución en general se aprobó, entre otras cosas, porque España estaba muy sometida a la memoria de la guerra y las generaciones, no las que la vivieron, pero inmediatamente posteriores, en la transición, estaban muy influidas por ver cómo se podía buscar otra cosa distinta de aquella. Y la circunstancia ahora es otra diferente. Y entonces a las generaciones que vivimos aquella época nos pesaba mucho cómo evitar un conflicto civil, no que se viera encima, pero yo quiero recordar que algunos momentos de la transición, que ahora a veces se interpretan muy ligeramente, como no, porque tal, porque la izquierda cedió, porque esto, porque lo otro. Yo recuerdo cuando mataron a los abogados de Atocha, que uno de ellos era íntimo amigo mío desde hacía mucho tiempo, y la tensión que se vivió en aquellos días y en aquel entierro y en todo aquello, y que estábamos esperando que pudiese surgir cualquier conflicto y aquello hubiera podido dar un giro a todo el proceso de transición. Por tanto, digamos, pero había una sensación de la sociedad española de que se estaba jugando mucho en ese sentido y eso jugó a favor de que la Constitución se pudiera aprobar. No es que lo diga yo, es que eso lo han estudiado los historiadores y demás. Y eso hoy en día es diferente. Por tanto, hay que buscarlo de maneras distintas cómo se puede hacer. Porque esa pulsión que existió, como existió en la Revolución Portuguesa de los claveles, pues no existe en la actualidad. Ahora son otras bases, ¿no? Entonces, yo creo que algunas de las cosas, y eso lo enlazo con lo segundo que dices, me parece que en el mundo educativo ahí hay un trabajo muy interesante por hacer. Yo a las escuelas de la UNESCO las conozco, he estado en alguno de sus congresos, hace poquito he recibido al equipo que las lleva ahora y quieren que vaya a no sé de qué otro sitio, cosa que haré. Quiero decir, hay una serie de movimientos en el mundo educativo de abajo arriba que yo creo que nosotros tenemos la obligación de apoyar, porque facilitan, y eso relaciona con una cosa que decíamos antes, facilitan que desde el mundo educativo surjan otro tipo de experiencias que construyan otra serie de cosas. Yo, por ejemplo, desde la Administración siempre he apoyado y siempre apoyaré, por ejemplo, las organizaciones, asociaciones, etcétera, iniciativas que promueven la innovación educativa, el intercambio de experiencias, etcétera, porque me parece que son muy productivas, muy enriquecedoras y me parece que ayudan a las organizaciones, a los centros educativos, a las instituciones a construir cosas y tal. Podéis decir, bueno, eso queda muy lejos de los pactos. Bueno, a lo mejor no tanto, a lo mejor eso es una especie de caldo de cultivo de decir, oye, nos podemos ir poniendo de acuerdo en algunas cosas y eso va a facilitar que personas distintas que se pueden poner de acuerdo en algunas cosas para conseguir que sus centros consigan determinadas metas, pues lo vean de otra manera, ¿no? Y ya no dejen solo, bueno, ¿qué es lo que dice este partido? No, es que lo podemos hacer. Y eso se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, en todo el desarrollo de currículos nuevos ligados al desarrollo de competencias, por ejemplo, pues llevamos ya muchos años en que hay organizaciones que han estado trabajando, centros educativos, unos de escuelas católicas, otros centros públicos, etcétera, que han trabajado en redes
Es un trabajo que pasa más desapercibido, pero que yo creo que desde las administraciones educativas tenemos la obligación de apoyar y de empujar. Quizás de esa manera consigamos una colaboración entre la sociedad civil y las administraciones de otra manera, de otro tipo, que no digo que resuelva el problema del pacto, pero que puede colaborar en ese sentido, que puede ayudar, que puede ir sentando bases, ¿no? O sea que... Pues si no hay ninguna pregunta más, que ya estamos en tiempo, a mí me queda agradecer vuestra generosidad en el tiempo que hemos compartido. Desde luego es un placer escucharos. Ahora nos vamos a quedar todos digiriendo lo que ha salido. Agradecer también al espacio de Ibercaja, que ha funcionado todo fenomenal, gracias a los técnicos. Y bueno, y a todos vosotros que nos habéis acompañado y que mañana, como digo, vais a volver otra vez a las aulas, a poner al niño en el centro, a la niña en el centro y a sacar lo mejor de cada uno y transformar la sociedad en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues gracias de verdad a los cuatro por haber dedicado este ratito a charlar y a reflexionar sobre el asunto que hoy nos ha reunido aquí. Ponemos fin aquí a este encuentro. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y también por haber participado activamente con sus preguntas. Y les recordamos que esto solo ha sido el principio. Tenemos por delante 4 citas más. La próxima será el 15 de marzo. Será una charla a cargo de Javier Cortés. Él es sacerdote marianista, teólogo y filósofo. Y con él reflexionaremos sobre los retos de la escuela y de la escuela católica en particular. Ya saben que tienen que inscribirse para estas charlas y lo pueden hacer a través de la web del colegio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.